Qué bueno es el Señor. Quiero hablarte bajo el tema lo trascendental de las primicias. Lo trascendental de las primicias. Y cuando hablamos de algo trascendental, estamos hablando de algo que perdura, de algo que trasciende al tiempo, a las edades, de algo que se va más allá de los límites, sobrepasa todas las expectativas y cuyo fundamento y naturaleza de eso que trasciende es que perdura, es perdurable y va más allá de las limitaciones y de las condiciones humanas. Siempre lo que es trascendental tiene una estirpe, tiene un condicionante de Dios, porque el único ser trascendental es Dios. Amén. El único ser trascendental es Dios. Trasciende en todas las edades. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto creen esto? Entonces, quiero darte un génesis de lo que pudiéramos también interpretar en lo que tiene que ver con la primicia y lo que Dios estableció desde el principio y bajo la condición en la cual Dios la estableció y por qué la estableció. Y mientras estaba recibiendo de Dios esta palabra, me remonto en el Génesis cuando Dios hace al hombre y le dio autoridad sobre todo lo creado. Le dio autoridad y dominio y lo puso a administrar todo lo que él había creado. El hombre en la creación era la figura central, pero esa figura central tenía que tener una comunión, una relación íntima con su creador. Y todo lo que Dios puso a su disposición, debajo de él como autoridad, todo lo que Dios le dio al hombre se manifestaba, respondía a las necesidades del hombre. Y las necesidades del hombre en ese tiempo no eran las necesidades que usted y yo tenemos hoy. Porque el hombre no vivía en base a necesidades existenciales, pero sí por medio de lo que significa estar bajo autoridad y bajo el dominio. Toda la naturaleza, toda la creación respondía a Adán. Automáticamente, el hombre no necesitaba trabajar para sustentarse. El hombre no necesitaba esforzarse para poder sobrevivir. El hombre no necesitaba preocuparse por el mañana, por el futuro. El hombre no necesitaba establecer bases y fundamentos económicos, de bienes, de cosas para poder traer equilibrio a su existencia. Porque todo lo que Dios formó y todo lo que Dios puso bajo su administración, bajo su autoridad, respondía al hombre. Pero el hombre sí, en el ejercicio de esa autoridad y de ese señorío, tenía una gran responsabilidad de ver siempre en todo lo que hacía a Dios. Y por ello Dios nunca le desamparó. Por eso Dios siempre le visitaba cada tarde. Siempre la comunión, la coinonía, la unidad entre el Dios creador y su creación se manifestaba. Había una dependencia total y absoluta de Dios. Había un lazo, había una relación tan íntima con Dios que el hombre, estando desnudo, se presentaba delante de Dios porque no había en él pecado. No había por qué avergonzarse. El hombre estaba transparentemente delante de Dios, tal y como Dios lo creó. Hello, ¿me están escuchando?
Pero después del pecado, después que el hombre le falla a Dios voluntariamente, después que el hombre desobedece a Dios, empieza el problema. Empieza el gran, terrible y fatal problema del hombre. Después del pecado, el hombre trata por él mismo mantener su posición ante la creación. En vez de ir delante de Dios y pedirle perdón y humillarse, el hombre se quiere esconder de la presencia de Dios, y más aún se quiere él mismo gerenciar la forma de cómo presentarse puro, sin mancha, sin pecado delante de Dios, haciéndose un delantal de hojas para cubrir su vergüenza y su pecado. Y ahí es cuando la Biblia dice que Dios mismo le hace una vestimenta de piel de cordero y cubre al hombre, teniendo eso una tipología de lo que después, al transcurrir de los años, de los milenios, se iba a manifestar a través de Cristo Jesús. Ahora bien, esta realidad que el hombre estaba enfrentando lo hacía cada vez más independiente de Dios, porque el hombre entendía que para poder subsistir, para poder mantenerse vivo y para poder lograr autoridad y administrar toda la creación, tenía que depender de él, tenía que depender de su fuerza. Y claro, en parte él tenía razón, porque la sentencia que Dios le da era que por el sudor de su frente, a través del sudor de su frente, a través del trabajo arduo, sacrificado, a través del trabajo forzado, él se iba a mantener. La situación iba a cambiar, las cosas no iban a ser igual que antes. Tendría que sudar, trabajar para poder mantenerse. Y esto me recuerda a lo que estamos estudiando en un libro que estamos impartiendo a los servidores con relación a la oración. Y en el libro dice que una de las maldiciones que Dios establece en el hombre, porque antes no era así, era el sudor. Antes el hombre no sudaba. Hello. Antes el hombre no sudaba, pero Dios establece el sudor como parte de una evidencia de que hubo un fallo. Así que cuando usted esté sudando porque está trabajando fuertemente, diga: gracias, Señor, porque estoy sudando, porque el sudor me recuerda de que realmente necesito estar alineado contigo. No te quejes del sudor. Límpiate el sudor y sigue trabajando, porque a pesar de todo el trabajo es digno. Vamos, dale fuerte ese aplauso. El trabajo dignifica al hombre. El hombre se olvidó poco a poco de Dios y de su incidencia en todo lo que Dios le puso en sus manos. Y eso provocó de que el hombre se enfocara en trabajar, y todo lo que producía era para él. No veía el hombre a Dios por ningún lado. El hombre dejó de entender que aunque él trabajaba, todo lo que recibía a consecuencia del trabajo era por pura gracia de Dios. Porque por más que trabajemos y nos esforcemos, si Dios no pone el favor y la gracia, nada logramos. Por más que queramos avanzar, por más que queramos desarrollar cierto proyecto y cierta posición en esta sociedad, por más que queramos esforzarnos por conquistar, si Dios no abre las puertas, si Dios no te da la salud, si Dios no te da la inteligencia, si Dios no te da el sentido común de las cosas, nada tú puedes lograr.
sea que no basta solamente el esfuerzo, no basta solamente la capacidad que tú tengas para trabajar. Si Dios no está en el asunto, nada puede lograr. El hombre entendió que no necesitaba a Dios para nada y empezó a sumergirse en el afán del trabajo, producir bienes y riqueza, producir bienestar, trabajar, alcanzar metas, llegar a estatus social, económico, sobresalir, pero lejos de Dios, sin tener en cuenta a Dios, sin entender que todo lo que recibía a pesar de su trabajo era porque Dios le tenía la llave abierta. Hello. Pero eso es simplemente parte del problema, porque el problema mayor del hombre no era simplemente que él trabajara para sustentarse y a través de ese sustento mantener una relación, una comunión con Dios. No, el trasfondo más importante de la relación del hombre con Dios consistía en reconocer a Dios como su Dios y servirle y tenerlo presente en todos sus asuntos, en todas las áreas de su vida. Cómo Dios iba a introducir esta verdad, cómo Dios iba a establecer ese fundamento de que el hombre volviera a Dios, de que el hombre volviera su mirada a Dios, de que el hombre se conectara nuevamente con Dios para su dependencia total en todas las áreas de su vida. Cómo Dios, después de tantos años, iba a lograr que el hombre nuevamente pudiera entrar por el carril derecho y empezara a depender de Dios, y que el hombre tuviera a Dios en primer lugar. ¿Cómo Dios lo iba a lograr? Dios es sabio, diga, Dios es sabio. Y Dios precisamente para eso establece la primicia. Y no la establece con todo el mundo, la establece específicamente con su pueblo, con el pueblo que él estaba formando, con el pueblo que él estaba estableciendo, con el pueblo que él estaba levantando, con el pueblo que se suponía que iba a ser el pueblo que Dios iba a utilizar para bendición de todas las naciones del mundo, pero que en el proceso le falló a Dios. Pero Dios, como todo lo tenía y lo tiene herméticamente bien establecido, Dios tenía un plan B, y ese plan B de Dios iba también a introducir y a influenciar en el plan A. Israel, aunque se había apartado de Dios y no había reconocido a Cristo como el Mesías, pero a través de los gentiles, a través de la gracia, a través de Cristo Jesús, ellos tendrán que confesar y reconocer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que Él envió para salvar a todo el mundo. Dale fuerte ese aplauso a Él. Pero Dios tenía que introducir este fundamento y esta verdad de manera pausible, de manera estratégica, y hacerlo una costumbre, un principio en la vida de cada judío. Por eso en Deuteronomio capítulo 26, versículo 1 al 4, mira lo que dice, haciendo referencia a las primicias y a las ofrendas. Deuteronomio 26, 1 al 4. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrá en una canasta, e irá al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarán al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró a Jehová
que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Dios le está pidiendo a su pueblo que inmediatamente entrara a la ciudad, al terreno, al lugar que Él le había prometido como conquista, le trayera primicia a Él. Lo primero de su fruto, lo primero de sus ganados, lo primero de la producción, del sustento de esa persona y de su familia. Número capítulo 28, versículo 26 al 31 dice: además, el día de la primicia, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Quiero que subraye eso ahí y le preste atención. Y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto. Todo ello, todo lo que tenía que ver con primicia, representaba a Cristo Jesús. Representaba lo que Dios el Padre más adelante iba a proporcionar como solución y erradicalización del pecado. Dios, a través de dar a Cristo Jesús, su Hijo amado, estaba estableciendo de Él mismo esa primicia, el primero, el primogénito. Así que el trasfondo y la importancia de la primicia no consiste solamente en lo que podemos dar a Dios como primero, sino que consiste en lo que significa la primicia. Significa que se iba a efectuar el sacrificio de ese cordero, de ese cordero, de ese perfecto cordero que iba a ser inmolado por nuestros pecados. Por eso en el versículo 29 dice: y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vuestro pecado. El único que fue efectivo para expiar nuestro pecado fue el que fue crucificado en la cruz del Calvario. Si es para Él, dale fuerte ese aplauso. Por ello, el sacrificio que el sacerdote debía presentar a Dios debía ser perfecto, sin manchas, no podía tener imperfecciones. Tenía que ser perfecto. Usted sabe lo que significa perfecto, perfecto. Porque ese cordero estaba representando a Cristo Jesús. Lo que más adelante Dios establecería como propiciación, como justificación, como gracia para nuestra salvación. Así que el principal objetivo y propósito de la primicia es este. Dios buscaba que su pueblo escogido, el cual sería bendición para el mundo, aprendiera a valorar la primicia.
aprendiera a valorar la primicia. Dios estaba recausando de nuevo, estaba de nuevo trayendo al camino al hombre a través de la primicia. Que el hombre entendiera de que todo lo que podía producir, todo lo que podía recibir, todo lo que podía alcanzar y conquistar, tenía que poner a Dios como primicia, como primero. Dáselo más fuerte a él, vamos. Eso es lo que significa primicia, lo primero o el primero. Por eso Dios le exigió los primeros frutos, los primeros de sus ganados, de sus cosechas, lo primero que le llegara como posesión. Claro, como producto del trabajo y del esfuerzo, sí, pero reconociendo que en la primicia hay un principio eterno, hay un principio trascendental que trasciende las edades, que trasciende las razas, que trascienden las capacidades mentales humanas. Un principio que Dios mismo estableció, porque era figura de lo que Él mismo iba a traer como respuesta al pecado del hombre. Por eso en Romanos capítulo 8 versículo 20 la palabra dice: porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Oiga, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, quien, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Es que en Cristo comienza y termina las cosas. Es que Cristo es el primero y el último. No. Es que Cristo debe ser y es para nosotros lo primero de Dios. Number one. Bien pronunciado, ¿verdad? Yo estoy en eso. Número uno. Por eso, a través de Cristo, Dios estableció que nosotros íbamos a entrar en ese principio y nivel de primicia. Por eso acabamos de leer que a través de Cristo Dios nos iba a hacer, juntamente con Cristo, primicia de sus criaturas. Te voy a repetir de nuevo. Versículo 29, Romanos 8. Porque a los que antes conoció, ¿a quienes Dios conoció antes de existir en esta tierra? A usted y a mí. Diga, antes de yo existir en la tierra, ya Él me conocía. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, eso es más profundo de lo que estamos leyendo. Pudiera explicarle eso, pero no es el momento. Porque como otras veces he predicado, y la Biblia dice, fuimos creados en Cristo Jesús. Fuimos hechura de Él. Pero se lo voy a dejar ahí tranquilito. Porque a lo que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso que yo no voy a tratar de no salirme del mensaje. Pero por eso la gracia se derramó sobre aquello que Dios mismo creó a su imagen y semejanza. La gracia no se derramó en los animales, ni en las aves, ni en los peces.
ni en ningún otro ser creado. La gracia se derramó en aquellos humanos que Dios hizo a su imagen y semejanza. Pero me voy un poquito más profundo y lo voy a dejar ahí después de esto. Cuando Cristo en el Génesis, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el Génesis, cuando el Dios plural, el Dios único, pero que se manifiesta en tres personas, dijo en el Génesis: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Claro que Él no hizo a la imagen y semejanza de Él, pero te voy a decir algo que te va a volar la cabeza. Cuando Cristo dijo eso, que es el verbo, ya Él tenía el cuerpo con el cual Él ascendió al cielo. Cógelo ahí para que lo piense, lo analice y lo estudie. Por eso dice la Biblia que Él es el primero y el último, y que en Él fuimos nosotros creados, formados, somos hechura suya. O sea, la imagen de Cristo, la imagen que tiene Cristo actualmente, ahora mismo en el cielo, que ascendió al cielo en un cuerpo glorificado, semejante al suyo, al mío. Ese cuerpo semejante al suyo y al mío no podía estar la divinidad de Dios, la deidad de Dios, en otro cuerpo que no sea ese. No podía estar en un cuerpo de un animal, de un ave, de una vaca. Tenía que estar en el cuerpo que Él previamente había diseñado en Él mismo. Por eso tú tienes que cuidar tu cuerpo, amar tu cuerpo, honrar tu cuerpo, porque tu cuerpo no es tuyo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no te estoy hablando de la carne, te estoy hablando del cuerpo tuyo que será transformado cuando Cristo venga en un cuerpo semejante al de Cristo. ¿Por qué? Porque salimos de Él, fuimos formados en Él. Pero agarre eso ahí solamente, para que mediten ello. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el primero de toda creación. ¿Qué significa que Cristo fue creado? No. ¿Qué significa que Dios creó a Cristo? No. Lo que significa es que de Él salió toda la creación, que Él fue el origen, el génesis de toda la creación, el primero de toda la creación. El primero. Es lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda creación. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es que Dios es el todo en todo. Es que nadie le arrebata, le quita la preeminencia, porque Él tiene la preeminencia en todo. Él es el primero en todo. Aunque tú no lo pongas en la posición que Él merece estar, Él sigue estando en la primera posición. Él sigue siendo el primero. Aunque tú lo pongas en el segundo, en el tercero, aunque tú te olvides de Él, aunque no lo tenga en cuenta en tus asuntos, en tu negocio, en tus decisiones, aunque lo ignore, Él sigue estando en el primer lugar. Él sigue siendo el primero. Hay preeminencia en Él. Quienes salimos perjudicados somos nosotros. Porque el enemigo no ha robado esa verdad y nos ha vendado los ojos y el entendimiento, y creemos que podemos subsistir, prevalecer en este mundo tan convulsionado sin Él. Yo prefiero que Él sea el que vaya adelante y yo le siga atrás.
Yo prefiero que Él sea el que tome la decisión por mí. Porque cuando Él toma la decisión por mí y Él camina delante de mí, yo le sigo atrás, tengo la victoria garantizada. Alguien tiene que entender eso. Cuando lo ubicamos, lo situamos en el lugar que le toca a Él. Porque, no porque Él se lo merece, no es asunto de merecer, porque nadie puede competir con Él. No es asunto de que el lugar que Él merece, no, el lugar que siempre ha sido de Él, la preeminencia, el primer lugar. Siempre es así y siempre será así. Nadie lo quita del trono. Nadie lo tumba del trono. Nadie lo apea del trono. Él sigue estando en el trono. Él sigue siendo Dios soberano sobre todas las cosas. Él sigue siendo el grande. Él sigue siendo el poderoso, el grandioso, el maravilloso, el inigualable, el incomparable, el único. Tenemos que entender eso. Hebreos 1:6. Y a través y otra vez, Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce ay. Yo disfruto esto. Oiga lo que dice. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, antes de él ser introducido en el mundo, ya él era el primogénito. Dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué? Antes de Cristo visiblemente morir en la cruz del Calvario y subir al cielo, donde el libro de Filipenses nos habla de que subió al cielo y recibió del Padre todo nombre y toda autoridad, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Por qué ya cuando el Padre lo introduce al cielo, lo introduce al mundo, todos los ángeles le adoran? Porque ya estaba consumado la obra. Ya Cristo había terminado en la dimensión eterna la obra. Lo que faltaba era que se materializara aquí en la tierra. Pero ya estaba consumada la obra. Ya Él había obtenido del Padre el título de Señor de todas las cosas. Vamos, dale fuerte ese aplauso a Él. ¿Por qué? Porque Él es el primero de sus hermanos. ¿Por qué el primero de sus hermanos? Porque tenemos que entender que la Biblia establece que somos herederos y coherederos del Padre juntamente con Cristo. Y los que heredan después de que muere el papá, la mamá, o el que tiene la herencia, quienes heredan son los hijos. Hello. Un primo, un tío no hereda, son los hijos, los hermanos. Por eso
Cuando la Biblia dice que somos hermano de Cristo, es en una dimensión donde como herederos que somos del Padre, juntamente con Cristo, Dios nos ha situado. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro Dios. Pero tenemos que entender que también en el diseño divino de Dios, en lo que tiene que ver con la dimensión de heredar, hay un principio que desde del primer momento que Dios forma al hombre en la tierra, Él lo establece. Y es el principio de la herencia. Y ese principio de la herencia, que no solamente rige al mundo, sino que también Dios lo establece desde el cielo, nos da a nosotros la conmovisión de entender que no solamente tenemos un Salvador, que no solamente tenemos un sanador, que no solamente tenemos un libertador, que no solamente tenemos un Dios, Cristo Jesús, sino que también tenemos un hermano. No, tú tienes que entender eso. Tenemos un hermano mayor. Por eso en el salmista resalta, en un salmo mesiánico, cuando él dice, el mismo Cristo dice: en medio de la congregación de mis hermanos te alabaré. En otras palabras, me voy a unir a mis hermanos para alabarte a ti, oh Dios. Mira, concluimos este mensaje estableciendo los siguientes puntos. Primero, las primicias que fue dada inicialmente al pueblo judío, su trascendencia nos incluyen a nosotros también. Porque no fue un principio del momento, no fue un principio condicionado a la época, es un principio trascendental, es un principio que tiene que ver con posicionar a Dios en el primer lugar de nuestro corazón, posicionar a Dios en darle a Él lo primero y lo mejor. No solamente fue para el pueblo de Israel, sino que es para todas las naciones de la tierra que entienden este principio. Por eso es un principio trascendental. Se trata del plan perfecto de Dios que revela a Cristo Jesús. Porque lo primero que Dios hizo fue dar a su Hijo unigénito por nosotros. A su Hijo primero por nosotros. ¿Por qué su Hijo primero? Porque a través de ese Hijo primero iban a venir todos los demás hijos, incluyéndose usted, incluyéndome a mí. Yo no sé si usted me está entendiendo. Quizás habrán personas judaizantes por ahí que dirán: ustedes nada más cogen lo que les conviene. ¿Por qué no guardan el sábado? ¿O por qué no practican tal y cual liturgia? No. Nosotros no vamos a coger esa carga, porque ya Cristo la cogió por nosotros. Nosotros no vamos a complicar las cosas, porque ya Cristo la desenredó y la facilitó para nosotros. Es un asunto de fe y de creer, no un asunto de obra. Así que los judaizantes, los que quieren vivir conforme a la ley, que vivan conforme a la ley. Yo no soy quien para juzgarlo, pero a mí se me entregó una gracia. A mí se me entregó un regalo. A mí se me dio algo que yo no lo merecía y que le costó alto precio a Cristo Jesús.
eso yo lo tengo que valorar más que una ley que era sombra de lo que había de venir. Vamos, dale fuerte ese aplauso a él en esta mañana. Lo segundo, la primicia muestra realmente lo que hay en nuestro corazón y qué tanto somos capaces de darle a Dios de nuestros bienes. Porque somos muy agarrados. Somos muy, para no decir la palabra famosa. ¿Cómo fue? Bueno, fue usted que lo dijo. Y lo más tremendo de eso, que nos atrevemos a negarle a Dios lo que le toca a Dios por ser tacaño. Oiga, a Dios. Pero qué atrevimiento es. Negarle a Dios lo que Él nos pide voluntariamente. Voluntariamente. No es obligado. Voluntariamente. Pero nos atrevemos a negarle a Dios lo que Él nos pide como primicia, como ofrenda, como primero. A Dios. Mire, sea tacaño con quien usted quiera ser tacaño, pero analícelo, piénselo, medítelo. Ser tacaño con Dios. Decirle a Dios, no, tú eres Dios, tú me entiendes. Tú no necesitas eso. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu primicia. Dios no necesita lo que tú le puedes dar. Lo que Dios necesita es tu corazón. Lo que Dios necesita es tu voluntad. Lo que Dios necesita es que tú entiendas que a donde tú has llegado y lo que tú tienes te lo dio Él. Vamos, dale fuerte ese aplauso a Él. No es un asunto de que tengo que darle a Dios para impresionar a Dios. Es un asunto que empieza en tu corazón. Empieza en la decisión que tú has tomado. Es más, muchas veces tú decides dar a Dios algo que no tiene en el momento, pero le basta a Dios con que tú lo hayas decidido en tu corazón, porque Dios lo aprueba, porque se trata de las decisiones que tomamos en nuestro corazón, porque esas decisiones que tomamos en nuestro corazón son las que nos rigen, son las que determinan hacia dónde vamos y lo que queremos conseguir en la vida. Y no podemos conseguir nada en la vida de espalda a los principios que Dios ha establecido. Vamos, dale fuerte ese aplauso a Él. Para eso son las primicias. Para mostrar nuestro corazón a Dios. No por la cantidad que demos, ni lo que demos, sino por lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tanto tomamos en cuenta a Dios y lo de Dios? Porque hay muchos creyentes que sí aman a Dios, que quieren a Dios, que Dios les resuelva, que Dios le bendiga, que Dios le sane, que Dios le dé favor y gracia, que Dios le dé un buen trabajo, que Dios le dé buena casa, que Dios le dé buen esposo, le dé muchos hijos. Qué bueno. Pero cuando se trata de lo de Dios, porque quieren divorciar a Dios de lo de Dios. Y eso no se puede, porque Dios es indivisible. Él es indivisible. Usted no puede tomar una cosa, una parte de Dios y creer que está alineado con Dios, contento con Dios, en frío con Dios, y la otra parte que tiene que ver con tu corazón, con tu sacrificio, con tu ofrenda voluntaria, con tu conocimiento de quién es Dios y quién tú eres y lo que Él ha hecho contigo, es muy diferente. Hay cosas que humanamente para nosotros son intocables. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros esfuerzos, tiene que ver con nuestros sacrificios, tienen que ver con nuestro sudor. Pero quien te da el esfuerzo, quien te da la capacidad para sacrificarte y quien te da la salud para que sude, es Él. Es Él. Si Él baja el break, te embroma. Si Él cierra la puerta, te embroma. Si Él te quita el favor y la gracia, frito. Es mejor estar frío con Él, dependiendo de Él.
El problema es que creemos que no vamos a dar cuenta a Dios por eso. Tremendo error cuando creemos que cuando dejamos de hacer algo que Dios nos pida, no le vamos a dar cuenta. Porque cuando dejamos de hacer algo que Él nos pide, eso es desobediencia. Y toda desobediencia trae como consecuencia castigo. Y Dios no pasa por alto nada que tenga que ver con sus principios y con sus leyes. Haga lo que usted quiera hacer, pero cuando se trate de los principios y de las leyes de Dios que tenemos que cumplir, no juegue con eso. Obedezca. No conviene obedecer. No conviene obedecer. Por eso Cristo le dice a sus discípulos: no se afanen por el mañana. ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a comer? No. Y le estableció un principio. Le estableció lo primero, lo que tiene valor e importancia en la vida. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vamos. Fuerte ese aplauso a Él. Número 3, la primicia desata favor de Dios. Porque la Biblia dice que el que honra a Dios, Dios lo honra. Él honra a quien le honra. Lo dice la palabra, no lo digo yo. La primicia desata favor y gracia de Dios. O sea, cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando le damos a Dios lo primero y lo mejor, eso desata favor y gracia de Dios. Tenemos aquí testimonios. Las veces que hemos celebrado las primicias, tenemos testimonios de personas que han cambiado su ámbito, su economía, que Dios lo ha bendecido, que Dios lo ha prosperado, porque han obedecido a Dios y en su corazón está el honrar a Dios. Así que si tú quieres bendición, no un trueque, porque Dios no entra en el trueque. El asunto de Dios es por fe y obediencia. Pero como es algo que se nos ha dado y que depende de la fidelidad de Dios, cuando obedecemos a Dios, Dios es fiel en darnos lo que necesitamos recibir. Dale fuerte ese aplauso a Él. Número 4, el mismo Dios que estableció la primicia para bendecir a su pueblo es el mismo Dios que le servimos. Oiga, escuche eso. Dios es el mismo, Dios no cambia. Sus principios y sus leyes no cambian, son inmutables. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que aunque las circunstancias de nuestras vidas cambian y condicionan nuestra reacción ante esa circunstancia, pero los principios y la ley de Dios son lo mismo. Los principios y la ley de Dios no se adecúan ni se encajan a tu circunstancia. Son tus circunstancias que deben encajarse y adecuarse a los principios de la ley de Dios. Porque lo que cambian son tus circunstancias. Pero para tu circunstancia cambiante, Dios sigue siendo el mismo. Y qué bueno que Dios sigue siendo el mismo. Porque si fuera igual que nosotros, no estuviéramos aquí. Si por nuestra infidelidad, por nuestra desobediencia, Dios cambiara, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Pero como Él es fiel a su palabra y a su principio, puede cambiar tu circunstancia. Pueden venir tiempos buenos y tiempos malos. Pueden venir a tu vida salud y enfermedad. Se puede levantar quien se levante en contra de ti, pero Dios seguirá siendo Dios. Dios seguirá siendo fiel para contigo. Sus principios, su palabra, su promesa seguirá siendo la misma para ti, con el mismo poder y la misma autoridad. Así que el mismo Dios que estableció esas primicias para su pueblo, y conocemos
de Israel, lo bendecido que fueron y que han sido. Un pueblo próspero, un pueblo, una potencia mundial. En el desierto fueron fructificados, en el desierto fueron bendecidos. Del desierto literalmente Dios le hizo florecer. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás en otras áreas de su vida le eran y le son desobedientes a Dios, pero lo que tiene que ver con las leyes y los principios de Dios, tienen mucho cuidado en obedecerla. Son celosos con obedecerla. Así como usted lo ve, que muchas veces se malinterpretan como que son malos y la Biblia nos enseña de muchos casos donde ellos respondieron a Dios no de la mejor manera, porque realmente ha sido un pueblo difícil, como usted y yo hemos sido difíciles delante de Dios. Hello. Pero son celosos en guardar y en cumplir los principios que Dios le ha establecido. Y si Dios lo ha bendecido a ellos, también sobre usted hay una bendición, hay una promesa de Dios para su vida. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Y termino diciéndote que Dios sea el primero en toda tu vida. Que tus primicias agraden el corazón de Dios y te bendiga. Ponte de pie en esta mañana. Gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Declaro que estas palabras son espíritu y son vida. Declaro, Padre, que los corazones de tus hijos en esta mañana han sido abiertos a esta semilla, esta palabra, que han caído en buena tierra. Espíritu Santo, hazla germinar. Espíritu Santo, que crezca y dé un buen fruto. Y que podamos, Señor, tener un corazón en el cual tú ocupas el primer lugar. Que nos propongamos en el diario vivir darte el primer lugar, darte lo primero. Que tú seas lo primero, la prioridad número uno para nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros negocios, en nuestras inversiones, en nuestras ofrendas, diezmo, primicia, pactos, en todo lo que recibamos de ti, a consecuencia de la capacidad y de las habilidades y los dones que tú nos das para producir riqueza, podamos entender que tú eres el primero, que de ti es la primicia de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, arranca de raíz toda condición de egoísmo, de avaricia, de amor al dinero, de amor a los bienes, de amor a lo material. Y que amemos tu presencia, y que amemos tu gracia, y que pongamos en primer lugar tu persona. Gracias por enseñarnos que tú eres la primicia, que tú eres lo primero, que tú eres el fundamento de todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén.